¿Qué es Zorra? Zorra es más exactamente es una plataforma transfeminista interseccional que fomenta la visibilidad de las personas cuyo género es subrepresentado, que son activas en la cultura y que han sido víctimas de discriminaciones y o de violencias en el ámbito cultural. Estas personas comparten su episodio, lo que han vivido, y comparten también herramientas que han desarrollado personalmente para sanarse, para protegerse y o defenderse contra las violencias y discriminaciones. Luego invitamos a expertos que vienen para comentar y compartir herramientas específicas desde su punto de vista de especialidad. Una abogada va a compartir herramientas jurídicas, psicólogo o psicóloga va a hacer psicología, y etc. Y es así que, más exactamente, Zorra se define como una biblioteca en línea de herramientas contra las violencias y discriminaciones escritas en el ámbito cultural. Sí. ¡Tarán! Sí. Entonces, bueno, exactamente verdad que Zorra se mueve en una época de liberación de la palabra feminista. Nosotros formando parte de esa lucha, también voy a mirar un poco porque estoy nerviosa. Nosotras creemos que creando un espacio libre para la palabra de todes, podemos también formar parte de una lucha transfeminista e interseccional. Es por eso que Zorra incluye herramientas muy concretas para formar parte de la lucha actual. Es verdad que en esta época, en este contexto actual que tenemos, el alcance de las luchas sociales y de concienciación tienen un alcance a nivel internacional, sobre todo gracias a Internet. Y es por eso que no era impensable para nosotras quedarnos o limitar Zorra a una sola región, porque creíamos que tenía que tener ese alcance internacional. Luego, con respecto a nuestros objetivos, principalmente hay tres que están bastante claros. Uno es visibilizar a estas personas cuyo género es subrepresentado en el ámbito de la cultura. El otro es denunciar este tipo de discriminaciones o violencias también. Y una parte que es preciosa, que es compartir todas esas herramientas que hemos ido adquiriendo a partir de haber sufrido esas discriminaciones, compartir esas herramientas entre todas y así enriquecernos y poder compartirlas y luchar contra todo este tipo de discriminaciones con herramientas que funcionan. Que llevo como casi ya 15 años trabajando en la cultura de aquí de mi ciudad. Pienso, si yo sigo trabajando en el contenedor dentro de 15 años, seré tan guay, trabajando igual, teniendo cada vez más capacidad, o ¿qué va a pasar? Una mujer de 50 años llevando una programación universitaria. Je suis en train de recycler toutes les expériences traumatiques que j'ai vécues dans le secteur culturel, soit en tant que coordinateur de projet, soit en tant qu'artiste. Je suis en train de recycler toutes ces expériences-là comme un apprentissage pour qu'ensemble, collectivement, avec différentes générations d'artistes queer, on puisse se mobiliser pour faire contrepoids face a ces pouvoirs-là. Pues mira, las herramientas que yo creo que más me sirven, yo creo que son resistencia, valentía y sonrisa. Mi camino o mi prioridad tiene que ser estar contenta y sonreír y estar bien y agradecer. En fait, il y a plus de situations maintenant où je me sens légitime d'économiser mon énergie. Je me suis bousillé en essayant de faire de la sensibilisation face à des gens qui prétendaient en avoir envie et besoin et que c'était pour l'utilité du travail, pour la grandeur du projet, etc. J'ai complètement été utilisé pour faire une vitrine diversité, mais pas pour changer les choses à l'intérieur ou pour changer les rapports de pouvoir. Donc moi, je change le rapport de pouvoir en demandant à être payé pour le faire et en partageant ces bénéfices avec mes adelphes, que ce soit des bénéfices financiers ou des bénéfices de résilience. A las herramientas yo he tomado, digamos, en mano muchas, las que tienen que ver con arraigarnos a la tierra, arraigarnos con la armonía, con la espiritualidad, se me hace que son realmente muy importantes, y una de esas son los temazcales. Cuando a una mujer que está dentro de un proyecto creativo se le dice que no va a llegar a conseguir
sus objetivos o que no va a llegar a alcanzar sus metas profesionales, al final hacemos que haya una profecía autocumplida, que la mujer invalide sus emociones, que finalmente no crea en sí misma. Comment est-ce que ces différents aspects de ton identité ne deviennent pas ton travail et donc un sujet qui est attendu dans les narratifs extérieurs parce que fascination, parce que problème de société. Et donc comment se positionner par rapport à ça, c'est souvent ce qui est attendu de nous. No debemos pensar que hay una impunidad por el hecho de que ocurran en las redes sociales, porque se puede perseguir, se puede denunciar y de hecho muchas veces son más fáciles de demostrar cuando se han cometido a través de las redes sociales que cuando se cometen oralmente, cuando en la vía pública o en el trabajo, porque normalmente queda constancia en las redes. El apoyo mutuo puede abrir muchísimas puertas y creo que se está en el cambio, pero que todavía hay que sembrar muchas más semillas en muchas más mujeres para que vean que somos red y que nos podemos apoyar entre nosotras, porque de alguna u otra forma que al final nos unan historias tan similares. Una vez terminado, pasamos a la música rápidamente, vamos a ver, porque hay un trabajo de música detrás también. Claro. Y vale, queda un poco. Bueno, vamos a comentaros que creo que queda poco tiempo, ¿no? Quizás. Vamos a comentaros un poco como acerca de la identidad musical del proyecto. Cuando hablábamos de Zorra, siempre nos hemos imaginado pues, en un contexto, en un ambiente que en este caso sería el del bosque, la naturaleza, allí donde estos animales viven y donde nos sentimos pues, puestas en la raíz, ¿no? En paz y en calma. Y la composición que hicimos luego con los susurros, está la melodía y están los susurros representan todas esas voces que pueden ser este tipo de discriminaciones o violencias que sentimos, ¿no? Cuando nos movemos en el ámbito cultural o en nuestra vida cotidiana, que también sucede. Entonces recreamos ese ambiente orgánico, silencioso, de paz, con unas melodías improvisadas. Yo, como siempre me he dedicado anteriormente sobre todo al jazz y a la improvisación libre, que es donde mejor me muevo y más conectada me siento, recreamos este espacio a través de melodías improvisadas. Y Salma se encargó de la parte de los susurros y de todo un trabajo de investigación que os puede explicar ella mucho mejor que yo. Sí, que los susurros, bueno, hay un vídeo que podemos escuchar toda la identidad musical y los susurros vienen de un poema de una poetisa palestina final del siglo XIX, principio del siglo XX, y en sus poemas ella estuvo denunciando un sistema patriarcado que seguimos denunciar, que ella estuvo denunciando eso en Palestina y en toda la región de Oriente Medio, y hasta ahora estamos denunciando esto aquí en el mundo entero. Y eso como simboliza que estas problemáticas son mundial, históricas y sistemáticas. Y luego, pues, esta persona forma parte de uno de los movimientos feministas que me apasionan más, que es llamado el feminismo árabe, y luego también esta persona habla 9 lenguas, entonces a ella sola simboliza el aspecto internacional de Zorra también, por eso entonces fue magia de la elección. Y para terminar entonces, sí, terminamos. Compartimos con vosotros 3 ejes que estamos poniendo en marcha también, aparte de la biblioteca que estamos desarrollando progresivamente. Pues hay un eje que hemos empezado ya, es la creación de un base de datos de todas esas personas que han participado o que participan en Zorra. Y es una base de datos de contactos que permite de crear esta red y comunidad de Zorra donde todo el mundo puede acercarse, facilitar la colaboración entre ellas, etc. Y luego estamos creando una red de residencias. Hasta ahora tenemos una red que está empezando. Hace poco que hemos lanzado el proyecto, también hace algunos meses. Ahora tenemos una red de residencia que empieza y que está entre Bélgica, Francia y España. Próximo rodaje va a ser en Túnez y ahí vamos a investigar también para continuar a desarrollar la red de residencia. Y la tercera parte, y las residencias permiten a toda la gente que participa de tener un espacio seguro donde pueden ir y desarrollar sus proyectos en un espacio seguro y continuar en este objetivo de empoderamiento. Y luego el tercer eje es de hacer formaciones y que con esta red de expertos que estamos desarrollando, la idea es de intervenir en las estructuras culturales para formar a la gente
de los mismos perfiles que tenemos en la biblioteca en línea de género subrepresentado, formarles a las herramientas para superar lo que puede surgir en su vida en el trabajo. Eso, y ya está. Y os dejo con la música. Comme si j'étais la voix de toutes les de silence depuis des siècles. Comme si vous étiez la conscience distante. La grande conscience qui s'était éparpillée pour éviter la faiblesse, habituée au chuchotement, à l'effacement, au marmonnement. C'est la désormais.